Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del seminario de estudios sobre heavy metal. Les damos la más cordial bienvenida y les recordamos que en esta sesión de marzo les traemos presentados de Sirenas a Músicas, representaciones femeninas en el metal, una perspectiva local, donde están participando con nosotros Rita Osnaya, Olivia Domínguez, Ea Ilse Valverde y Ana Cristina Durán. Antes de iniciar, les queremos dar la más cordial bienvenida y agradecimientos especiales para José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, Mariana Palerm, jefa de servicios pedagógicos del Colegio de San Ildefonso, y al maestro Benjamín Juárez Echenique, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston, y por dar espacio a este seminario. La dinámica para esta sesión va a ser que primero vamos a escuchar a todas nuestras ponentes y posteriormente los invitamos a seguir obviamente esta transmisión y posteriormente vamos a tener la ronda de preguntas. Por lo tanto, los invitamos a que mientras estén escuchando o cualquier duda que estén teniendo, nos la coloquen en los comentarios de Facebook y al final les vamos a estar dando lectura y los vamos a estar dando respuesta. Por favor, colóquenos si es posible desde dónde nos están viendo para estarles mandando saludos. Damos inicio a esta primera ponencia, con quien vamos a estar iniciando con Rita Mariana Osnaya Ángeles. Ella estudió la licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, carrera en la cual se ha desenvuelto en el área de preespecialización de mediación social intercultural. Su servicio social lo realizó en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, mientras que en su tesis se investigó acerca de la mujer metalera mexicana, sus representaciones sociales, vivencias, participación y agresiones que han experimentado dentro de las escenas metaleras. Rita, te damos la palabra. Adriana, muchas gracias. Bueno, hola, entonces comienzo. Yo voy a empezar un poquito más teórica. Primero voy a comenzar con el concepto de campo según la teoría de Pierre Bourdieu. Y bueno, un campo pues es un espacio social dentro del cual se generan y confluyen relaciones sociales dentro de un determinado contexto. En este espacio hay reglas, hay condiciones y sobre todo jerarquías, las cuales responden al triunfo o reconocimiento otorgado por las distintas formas de capital que cada integrante acumula dentro de este espacio. Este capital permite a su poseedor ejercer cierto poder o ciertas influencias y según el campo en cuestión, este capital puede ser de carácter político, económico, jurídico, social, cultural, simbólico. Por ejemplo, actores sociales dentro de la escena que tienen un gran capital simbólico, es decir, prestigio, bueno, podrían ser bandas que tienen mayor trayectoria, que han tocado en el extranjero, que han sido headliners en algún evento reconocido, etc. Esto obviamente no quiere decir que únicamente los músicos sean quienes tienen capital dentro de este campo. Entonces, bien, naturalmente cada integrante buscará mejorar su capital o su estatus dentro del campo, lo que dará paso a que el inicio del mismo se susciten luchas entre gentes quienes pretenderán, según sus intereses, salvaguardar, apropiarse o mejorar su capital y con eso los poderes o las influencias que esto conlleva. Entonces, bien, estas luchas entre gentes que se llevan más allá de los estilos que cada quien consume, responden a las luchas entre los consagrados, a quienes entiendo como los metaleros, quienes desde sus inicios han pertenecido al campo metalero, el cual ha sido generalmente dominado por el género masculino, y a las mujeres, a las nuevas en el campo, que claro que ya pertenecían a las escenas, pero bueno, generalmente como seres sexualizados a manera de la groupie, la mujer desnuda en alguna portada o figura en alguna canción. Pero bueno, cada vez ha aumentado su participación, cada vez son más también, y bueno, su participación activa a manera de la seguidora, la música, la organizadora, la artista, la periodista, la académica, etc. Y de aquí sigue que su participación y con eso acción política, pues además de que resulta novedosa para los consagrados, es decir, los metaleros, pues también resulta como, puede ser una amenaza para ellos, siendo así que se niegan a recibirlas. ¿Por qué? Bueno, porque esto implicaría como mayor competencia en cuanto a obtener el capital o poner en riesgo su posición o las reglas del campo al cual ya pertenece. Entonces, bien, cita a Pierre Bourdieu.
Los participantes se esfuerzan por excluir del campo a una parte de los colegas actuales o potenciales, aumentando, por ejemplo, el valor de derecho de ingreso o imponiendo cierta definición de pertenencia al mismo. Y justo de aquí siento que surgen las críticas hacia las metaleras, como por no ser lo suficiente metaleras, por no conocer suficientes bandas, por verse muy poser, criticar su vestimenta, dudar de su capacidad o cuestionar su éxito, siendo estas expresiones o narrativas como un intento de obstaculizar nuestro ingreso a las escenas metaleras, obstaculizar nuestro derecho a participar y o amenazar o cuestionar nuestra estancia. Entonces, bien, entonces en suma, al ser el metal un campo que fue formado por y para el género masculino, pues las mujeres tenemos que luchar para entrar, ser aceptadas y reconocidas. O sea, es esta situación de que todo por lo que las mujeres queremos lograr o conseguir, tiene que haber una lucha de por medio. Entonces, básicamente tenemos que ganarnos un reconocimiento con el cual, o un respeto con el cual no contamos al momento de entrar a las escenas, y esto se traduce justamente en conseguir mantener e incrementar nuestro capital. Entonces, ahora paso brevemente al concepto de representación social según la teoría de Serge-Machkovich. Y bueno, una representación social es un sistema conformado por ideas, imágenes, normas, valores, creencias, prácticas respecto a algo o alguien. Y estas son construidas y compartidas entre las y los miembros de un grupo o una comunidad. Entonces, estos elementos que ya mencioné anteriormente están conformando un universo simbólico en común bajo el cual estas personas van a interactuar y con eso configurar su cotidianidad. Entonces, bien, una representación está compuesta por un núcleo central, el cual se encuentra rodeado de los llamados elementos periféricos. Por el lado del núcleo, bueno, aquí habitan los elementos ideológicos, elementos culturales que le dan mayor significado a la representación social y por tanto estos elementos son como más resistentes al cambio o olvido, y mientras que en la periferia aquí habitan también ideas, comportamientos, pero son más dinámicos, son más cambiantes y de esa manera funcionan como el sistema de defensa del núcleo de la representación, porque lo que es más sencillo que cambie en la periferia no va a cambiar en el núcleo. Entonces, bien, para ilustrar esto de la representación social, lo puedo hacer con lo que estereotípicamente se le atribuye tanto al género masculino como al género femenino. Entonces, en esta idea, en el núcleo del género masculino, encontramos esta idea muy extendida que hay en cuanto a los hombres, que son dominantes, que tienen que ser grandes en todos los sentidos, que son independientes, que son líderes, que son fuertes física y emocionalmente. Y esto se puede ver plasmado ya sea en las portadas de álbumes, en las letras de las canciones, las poses de sus fotografías o la propuesta de sus videos, como guerreros o como hombres musculosos que en ocasiones sostienen cadenas o espadas que dan cuenta de la virilidad, la fortaleza o la valentía que se espera que haya en los hombres. Y bueno, por el lado del núcleo del género femenino, pues esta idea de la mujer como el sexo débil, que son dependientes, que son inferiores, que son débiles, que son serviciales, mientras que en la periferia, esto es lo que no afecta a lo que hay establecido en el núcleo, es que claro que ellas tocan su música, pero no tocan también como los hombres. O claro que pueden liderar una banda u organizar un concierto, pero su autoridad aún será cuestionada. Entonces, pues con esto vemos que hemos sido educados a que es género masculino, género femenino, quienes han sido construidas como quienes han sido considerados como rivales y con, claro, prácticas y conductas totalmente contrapuestas. Entonces, bien, ya habiendo hecho un esbozo del concepto de campo y representación social, ya me dirijo a aterrizarlo en lo que hay establecido en el campo metal. Entonces, bien, siendo el campo un entramado de representaciones sociales, encontramos que en parte por la herencia del rock y el metal, en donde la figura de la mujer ha sido relegada a un objeto sexual o vista accesorio en conjunto con la cultura machista mexicana en la que pues hemos crecido, pues dentro del núcleo del campo está muy presente el machismo. Entonces, considero que para avanzar o crecer como escenas, pues es necesario erradicar este sistema machista patriarcal que
que todos y todas tenemos apropiados por habernos criado dentro de esta misma cultura, y bueno, que se traduce, por ejemplo, a manera de darle una relevancia al físico de las músicas en lugar de su capacidad o su talento, o acosos en la escena. Por ejemplo, del lado de las chicas que están en el público, bueno, pues cuántas historias no conocemos de quienes las han estado acosando, están sobre de ellas, que las tocan obviamente sin un consentimiento previo. Por el lado de las chicas que están en el escenario, pues que les están gritando como cosas como mejor encuérense, regrésense a la cocina, a ensayar a sus casas. O esta otra situación que también me he platicado mucho, que la gente les pide una fotografía, pero los hombres aprovechan como para tocarlas de la cadera o estarlas manoseando en lo que les toman la foto, o querer darles un besito, pero antes de mojarse los labios con saliva como para dejarles su marquita, o incluso hubo una banda de chicas que me compartió que ellas salieron de la ciudad a tocar, terminaron, se van a descansar, y donde se estaban hospedando, pues las despertaron en medio de la noche porque hombres habían entrado a su habitación a fotografiarlas mientras dormían. Entonces, bien, actitudes y conductas machistas, todos y todas tenemos apropiado, pues por lo que ya comenté, por habernos criado entre esta cultura machista. Entonces creo que es sumamente urgente, necesario comenzar a reconocer y cuestionar estos discursos que tenemos apropiados, en grados muy diferentes, claro. Y bueno, aquí considero muy pertinente mencionar un movimiento cuyo objetivo es precisamente erradicar este sistema machista, pero que debido a una incomprensión al mismo, eso ha derivado en un rechazo también, lo que a su vez ha impedido o entorpecido un proceso de, llamémosle, de construcción de los actores sociales que coexistimos o convivimos dentro de la escena, que es el feminismo. Entonces, bien, o sea, el feminismo es este movimiento social, político, cultural, económico, ambiental, que busca el derrumbe del sistema que justifica y propaga el sometimiento del género femenino, que es masculino. Entonces, bien, ya que las mujeres experimentamos o vivimos el machismo o la opresión de diversas maneras según nuestro contexto o nuestras condiciones, pues el feminismo ha engendrado diversas formas de pensamiento, corrientes de pensamiento. Esto significa que existen tantas formas en que el feminismo existe y actúa. Pero bueno, en general lo que se busca pues es erradicar o luchar más bien por la emancipación, la liberación de la mujer en cuanto a las condiciones históricas de opresión que ha vivido, obtener la justicia que nos ha sido negada, la equidad de la cual hemos sido apartadas. Entonces, bien, como mencioné, no es solo un feminismo, son muchos, y no es que busque, no es solo uno que busca o exige la supremacía de la mujer por su condición de mujer y incitar el odio a los varones, que es algo que siempre se tiene que estar aclarando, ¿no? Que no es un odio a los varones, ¿no? Entonces, bien, como mencioné, lo que se busca es desarticular esta ideología y estructura dominante que todos y todos tenemos apropiado, pero que afecta mayormente a las mujeres, que de hecho las está matando. Entonces, bueno, o sea, ¿por qué comento sobre el feminismo? Como mencioné previamente, pues he notado un desconocimiento sobre y para poner un ejemplo de cómo está dentro de los discursos sociales apropiados a este desconocimiento o rechazo al feminismo, y a su vez un refuerzo del machismo dentro de los discursos sociales, voy a citar 3 declaraciones dadas por 2 metaleras, 2 músicas, a quienes voy a mantener en el anonimato, porque aquí no me interesa señalarlas por lo que dijeron o por lo que no dijeron. Es simplemente ejemplificar de esto que les estoy presentando, perdón. Entonces, bien, dentro de una sesión, alguien del público, a las músicas, les pregunta si a ellas, a través de sus canciones, han hecho una denuncia social o un llamado a la desigualdad a la que se han enfrentado a las escenas o dentro de las escenas, y una chica contestó, la cito: en específico, no hemos tomado este tema porque actualmente es un tema un poco delicado, donde si tú haces eso, te tachan así de no, eres feminista, tú eres una mierda. Como que este tema ya del feminismo está en una línea muy delgada, en donde aparentemente es muy ofensivo. Preferimos evitar ese tipo de circunstancias.
Apoyamos que las mujeres quieran salir adelante, pero también tienes que tener bases de lo que estás haciendo y con qué razón lo vas a hacer. No nada más hablar a lo tonto y ponerte en un plan contra el hombre, que la neta no le veo ningún caso. Es un tema delicado que preferentemente evitamos para no ofender. La mayoría de nuestro público es masculino. No queremos meternos en esos rollos y no metemos esa temática en nuestras canciones. Entonces, bien, sobre su declaración, pues hay muchas cosas que se pueden desarrollar y que se pueden desglosar, pero bueno, lo que me interesa comentar es que precisamente el feminismo va a permanecer en esa delgada línea o como un tema delicado hasta que no se comprenda qué es y qué busca, que como lo mencioné, pues cuestionar las estructuras impuestas que aíslan y eliminan física y simbólicamente a las mujeres. También aquí, pues esta situación de las bases del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pues precisamente que las mujeres dejen de vivir en la desigualdad, que dejen de ser violentadas o incluso asesinadas, es, pero aquí siento que ella ya da por hecho o de entrada que, no sé, las feministas no tienen razones de lo que están haciendo o que están hablando a lo tonto, ¿no? Entonces, otra cosa es pues que no es ponerse en un plan contra el hombre, sino la ideología reproducida generalmente por ellos y dentro de la cual ellos son los privilegiados. Y también en sus declaraciones pues podemos ver como esta cuestión de no querer incomodar o molestar a su audiencia, como para seguir contando con su reconocimiento o su legitimización, lo cual pues creo que hasta puede ser sensible de alguna manera, ya que son quienes en mayor medida están consumiendo su música. Entonces, paso con otra declaración. En esta, la moderadora les pregunta si han visto en la escena machismos o a las que se han enfrentado. Entonces, esta chica dice, voy a hablar de los beneficios del machismo para las mujeres en la escena, porque también vaya que los hay. Y lo cierto es que tienes atención inmediata garantizada. No necesariamente éxito, porque si yo me paro en un escenario, pones mi foto en un cartel, la foto de mi banda, a lo mejor llama la atención, pero de eso a que pueda retener el público es otra cosa. El machismo tiene beneficios porque tú te paras ahí como chava, te ves bien y ya de ahí tienes la atención del público. Hay personas que dan por hecho que el show va a ser más exitoso porque tienen una banda de chavas en el cartel, lo cual no siempre es cierto. Después comienza a hablar de los mensajes ofensivos que ellos reciben vía redes sociales y menciona que hablar sobre las personas que hacen esto, pues es como darles una plataforma, porque ella dice que quienes lo hacen esto es porque están buscando atención. Después continúa hablando sobre la calidad que se tiene que tener en la música y continúa. Muchas veces siento que las bandas de mujeres ponen el concepto de la calidad después. No digo que todas, pero hay muchas bandas que sí lo hacen. Y francamente hablando, a veces como mujeres pensamos en un montón de cosas y lo principal no está. Entonces es cierto que el machismo en gran medida es responsabilidad nuestra. Como mujeres es nuestra culpa y a la vez es nuestra responsabilidad corregirla. Hay que estar como a la altura de las circunstancias. Entonces, bien, esta declaración se me hace desafortunada y muy alarmante que se haya dicho dentro de una transmisión que era y será vista por una cantidad considerable de personas, que puede que crean que si eso lo está afirmando una música dentro de las escenas, pues entonces el machismo no tiene por qué ser cuestionado ni erradicado, ya que resulta provechoso para las mujeres al recibir atención inmediata garantizada. Entonces, bien, esta declaración obviamente no está tomando en cuenta otro elemento de la representación femenina en la que las mujeres estamos pues, para un consumo masculino. Entonces, también me interesa comentar que también como el machismo es que les griten cuando están en el escenario, que las ofendan a través de sus redes sociales, pues también va más allá. Son violaciones sexuales, son acosos, son agresiones físicas, emocionales, son 11 feminicidios al día que quedan en la total impunidad. Entonces, creo que no va por ahí como ponerle el foco a las mujeres y responsabilizarlas o culpabilizarlas, de corregirlo a través de estar como a la altura o de tener calidad en lo que hacen, que ahorita me dirijo a eso. Antes quisiera citar otra declaración dada por esta misma música, en donde les preguntan que qué opinan de bandas de mujeres que exigen cobrar lo mismo o más que bandas de hombres que estén como headliners, aunque no convoquen a la misma cantidad de gente, y esta chica dice, yo opino que si como banda de chavas te aprovechas de que tu banda está conformada por chavas para cobrar más,
estás colaborando al machismo. Yo nada más digo, atente a las consecuencias de eso. Entonces, bien, creo que simplemente no puedes tomar del machismo lo que resulta beneficioso para impulsar tu carrera, si es que realmente se ayuda, y lo demás responsabilizar a las mujeres del cambio como a través de tener calidad en su música. Y también creo que es muy necesario considerar o tomar en consideración el contexto bajo el cual se encuentran, o más bien nos encontramos, que pues es un campo que ha sido dominado por el género masculino y hemos entrado aparentemente como intrusas. Entonces, tenemos de jugar, pues se tiene que hacer con reglas que no fueron puestas por nosotras. Entonces, bien, sobre la calidad de la música, pues claro que es necesario que tanto hombres como mujeres la tengan para crecer dentro de las escenas. Pero si las mujeres no han terminado de ser aceptadas o reconocidas dentro del campo metalero, no es porque no toquen lo suficientemente bien, que de hecho es algo que ni siquiera se puso en duda. O sea, que hay hombres y mujeres que aún no tienen la suficiente práctica, las hay. Pero si las mujeres no han terminado de ser aceptadas dentro del campo, pues es porque son mujeres. Entonces, perfeccionar la música creada por ellas no será suficiente para erradicar el machismo de la escena, porque la cuestión reside en que hay que modificar todo un sistema de pensamiento colectivamente creado en torno a las mujeres y la relevancia de su físico sobre sus capacidades o sus talentos, o su supuesta incapacidad de todo, de tocar, de liderar una banda, organizar un evento, llevar el sonido de algún grupo, etc. Y aún así, teniendo el mejor de los shows o la mejor música, su estar en el metal sigue siendo ofendido y debatido. Por más que las mujeres hagan bien su música o sus cosas, tienen que seguir demostrando de que están como a la altura o de que hacen las cosas tan bien como las pueden hacer los hombres. Y aún así, cuando tienen éxito y cuando están haciendo las cosas bien, es cuando surgen los tocas bien para ser mujer, alguien más está componiendo su música, se dieron a alguien para estar tocando en ese evento. Entonces, pues todas estas expresiones surgen de ese discurso que es necesario desarticular. Entonces, bien, pues ya se me acaba el tiempo. Como comentarios finales, pues bueno, lo que comenté sobre el campo, ok, lo rescatable de que haya luchas es que hay resistencias. Entonces, están habiendo movimientos dentro del campo que posiblemente devendrán en reestructuraciones que dan la oportunidad de que las metaleras terminen de ser aceptadas y reconocidas dentro de este campo. Lo que menciono sobre el feminismo, pues no es porque quiera proclamar a nadie feminista o porque quiera reclamarles de que no lo sean. De nada sirve una ideología o un estilo de vida impuesto cuando aún no se comprende la raíz e intención de este movimiento. Y además, confío en que cada quien tiene su proceso por el cual va conociendo este movimiento. Pero también lo que me interesaría es como invitarlos a conocer más sobre este movimiento, para que frenar con estos discursos ofensivos hacia el feminismo, sobre las feministas y todas estas cuestiones. Y también más que nada para que no le impidan la llegada a una amiga, a una prima, a una hermana, lo que sea este movimiento, en donde, bueno, posiblemente encuentre respuestas, preguntas, encuentre desarraigos de personas, de expresiones, que encuentre procesos de sanación, podría decirse, o y encuentren ustedes un aliado, una aliada o un acompañante. Entonces, lo que menciono sobre la calidad de la música, pues desafortunadamente tener calidad en la música no será suficiente para eliminar el machismo de las escenas, no es lo suficiente tampoco como solo echándole ganas ya. Creo que la tarea va más allá, es que todos y todas reconozcamos los discursos que tenemos arraigados, que reproducimos, consciente o inconscientemente y sin cuestionar nuestras prácticas. Claro, en grados muy diferentes, pero pues no hay que olvidar que los micromachismos devienen en cosas más graves o que la violencia simbólica también genera otras formas de violencia. Entonces, aún estamos sumergidas bajo una disparidad de género y de ninguna forma se puede asegurar que ya hay más equidad en la escena cuando aún las mujeres siguen siendo blanco de víctimas o insultos. No puede haber relaciones de igualdad bajo relaciones patriarcales y estas dentro y fuera del metal pues siguen siendo o negadas, no identificadas, no visibilizadas y con eso reproducidas. Entonces, Adriana.
Muchas gracias, Rita, por tu participación. Les recordamos que Rita acaba de presentar el tema de la voz de músicas metaleras, el desconocimiento y rechazo del feminismo y los beneficios imaginarios del machismo. Les recordamos que estamos en la mesa de músicas a sirenas, perdón, de sirenas a músicas, representaciones femeninas en el metal, una perspectiva local. A continuación vamos a escuchar a Olivia Domínguez Prieto, que nos va a presentar Detrás del Proscenio, repensando la agencia de mujeres en la escena metalera. Ella estudió la licenciatura en Sociología en la UAM, egresada de la licenciatura en Historia por la UNAM, maestra en Antropología Social por la ENA, doctorado en Urbanismo por la UNAM y doctora en Tanatología por el INPO. Ha presentado trabajos de su autoría en eventos académicos en México, Uruguay, El Salvador, Honduras, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Japón, Serbia y Finlandia. Ha trabajado como docente e investigadora en diferentes instituciones de educación superior en México. Es autora de los libros Trovadores Postmodernos, los músicos de sistemas de transporte colectivo Metro. En el 2010, Transhumancias Musicales, el metal no tiene fronteras, del 2017, y coordinadora de los libros Imaginarios Transculturales, Culturas Urbanas Juveniles de Asia Oriental y sus influencias en México, y el anarquismo en México del 2015, así como de los capítulos de los libros Las manifestaciones de la identidad a través del rock urbano en la Ciudad de México, en Culturas Musicales de México, Secretaría de la Cultura 2018. Y por último, la producción musical multinacional, la grabación de discos de metal en la era digital para el libro Estética del Rock. Le damos la más cordial bienvenida a Olivia Domínguez, a la doctora Olivia, y la escuchamos. Muchas gracias, Adriana, y bienvenidas y bienvenidos todos. La verdad es un placer estar con ustedes esta tarde y tener este espacio para reflexionar algunas de nuestras inquietudes que, bueno, también están encarnadas en nuestras biografías. Y bueno, yo les quiero hablar de una reflexión que intitulé Detrás del Proscenio, repensando la agencia de las mujeres en la escena metalera en México. Y esta reflexión, más allá de situarse en el análisis de la participación de las mujeres encargadas de crear y de ejecutar la música, plantea hacer un acercamiento al estudio de la presencia femenina en los espacios intersticiales de la escena metalera. Lo anterior pues nos va a llevar a develar la participación de las mujeres que han mantenido un rostro invisible y de bajo perfil dentro de la escena del metal, tanto en México como en nuestro país. Al ser redactoras de fanzines y publicaciones, locutoras de radio, presentadoras de televisión, así como organizadoras y parte también del equipo logístico de los conciertos, managers de grupos, dueñas y distribuidoras de compañías disqueras, comerciantes, pero también coleccionistas de discos y consumidoras de la música, entre otros roles. La contribución de las mujeres ha sido determinante en la conformación de los circuitos de interacción dentro de la mencionada escena musical. No obstante, su presencia y participación ha pasado inadvertida e invisibilizada sin obtener reconocimiento alguno por sus aportaciones. Por lo anterior, vamos a abordar de manera general el repertorio de roles desempeñados por las mujeres más allá de los escenarios, a partir de los conceptos de escena, proscenio, trascenio, invisibilización de género y agencia. En primera instancia, es importante definir la escena como ese microuniverso simbólico que comprende a las personas, a sus interacciones y a sus lugares de encuentro. En el caso de las escenas musicales, que bueno, ya han sido estudiadas por muchos académicos alrededor del mundo, estas son el nodo en el que convergen los diferentes elementos que la conforman. Los creadores musicales, por supuesto, en primera línea, pero también los promotores, los organizadores de conciertos, los canales de comunicación e intercambio de objetos, los administradores de los lugares y los propios lugares, ya sean estos físicos o virtuales. Son estos últimos los lugares en donde se integran los vínculos y se establece la interconexión de la escena, puesto que, como señala Vilio Vergara, el lugar es un espacio circunscrito en el cual se inscriben prácticas humanas específicas, rutinas y rituales que construyen un lazo social donde se elabora y relabora una memoria, donde participan actores determinados con jerarquías variables y donde se construyen identidades específicas. La existencia de los lugares de alta significación dentro de la escena, pues son sin duda una parte fundamental. Por ahí David Byrne, que es un músico, cineasta, actor, escritor escocés, también resalta la importancia que tienen los lugares para la escena, haciendo referencia particular al CBGB, que fue un lugar muy importante, sobre todo para la escena punk,
en Nueva York, y decía que esta era como un sistema perfecto que se activaba y organizaba solo, era un sistema biológico de alguna forma, un arrecife de coral, un sistema de raíces, una colonia de termitas, un rizoma, una red neuronal. No obstante, todo este conjunto de metáforas, pues también, que se presentan en sucesión, bien podrían extenderse del lugar hacia la escena misma. La escena entendida como un todo, como una estructura jerarquizada que pone en un lugar preponderante a los músicos y a sus intervenciones performativas, pero sin dejar a la vista al resto de sus partes constitutivas. Así, desde la perspectiva de Erving Goffman, la puesta en escena marcaría una diferencia entre la región del proscenio, esto es la parte central del escenario, el punto visible de las expresiones performativas, y la antesala que garantiza las perspectivas visuales adecuadas, que marca jerárquicamente las diferencias entre el entorno y por otra parte, pues el trascenio, la vida no menos importante que existe tras las bambalinas y sin la cual pues no habría ninguna acción performativa en el frente, en el proscenio. Así, dentro de la estructura de la escena hay elementos que son visibilizados en primer plano y otros más que son invisibilizados de manera permanente. Asimismo, el trascenio de la escena, de por sí invisibilizado, no es homogéneo, sino que está jerárquicamente organizado. Respecto a la temática que nos atañe para el día de hoy, remarcaremos esa diferencia por género y en particular la invisibilización de las mujeres que forman parte del trascenio de la escena del metal, así también como de aquellas que pertenecen al público receptivo, a la audiencia, las espectadoras. Es necesario destacar que gran parte de los estudios de género han señalado la invisibilización como uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan diariamente las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Desde la mirada de John Scott, los estudios de género que se han venido elaborando desde hace más de 4 décadas dan cuenta del surgimiento de mujeres como agente de cambio histórico, como objeto de consideraciones políticas, que sin embargo han aparecido como invisibles ante los ojos de los historiadores al ser omitidas de los registros oficiales. Y esto, se extiende en todo campo de la vida social, en el arte, en el trabajo, en la ciencia, en el deporte, en todos estos espacios importantes. Así, en los diferentes campos de la vida social, pese a estar presentes, dicha presencia ha sido negada, obstaculizada o desapercibida. Desde la perspectiva de Bastidas y Torrealba, el término de invisibilización, aunque no es nuevo en las ciencias sociales, se aplica con regularidad, aún no ha sido analizado completamente. La invisibilización está relacionada con la discriminación de minorías o de mayorías tradicionalmente omitidas. Es el caso, en el caso, de la escena musical del metal y de manera genérica, considerando todas sus variaciones, la invisibilización se ha dado tanto en el trascenio como en el proscenio y en el auditorio. No obstante, en los últimos años la presencia de las mujeres en el proscenio ha logrado un mayor reconocimiento, aunque sin alcanzar un porcentaje equitativo entre la presencia de músicos y de músicas. En el terreno de lo empírico puedo compartir una observación. Durante el Festival Internacional Total Death Over México, que fue, el año pasado y el antepasado, ediciones 2 y 3, el porcentaje de mujeres, tanto en las bandas visitantes como en las locales, no equivalía a más de un 2%. Respecto a las mujeres en el trascenio, se mencionaba al principio que estas, pues a nivel global, desde hace muchos años se encuentran desempeñando diferentes roles al interior de la escena. Participan en medios de difusión como corresponsales en revistas, como editoras de fanzines, son organizadoras y también pertenecen al staff de los conciertos, conducen programas de radio, ya sean comunitarias u oficiales, de televisión abierta por cable o por internet, son tatuadoras, diseñan playeras, ropa, venden e intercambian mercancía y en algunos casos tienen sus propias compañías disqueras. Y sobre este último campo existen pues grandes ejemplos a nivel mundial, quizás son muy llamativos, pero pues por mucho tiempo también pasaron invisibilizadas. Quizás uno de los ejemplos más significativos pues fue la recientemente fallecida Masha Sazula, quien junto con John, su esposo, conformó en 1982 la compañía disquera Megaforce, contando pues con grandes representantes entre sus filas como Metallica, Anthrax, Testament, entre otros. Otro caso de trascendencia internacional es el de Anne Boleyn del grupo Helion de Los Ángeles, California, quien en 1984 funda otra compañía de nombre New Renaissance Records,
que incluyen entre su listado, entre otras producciones, un álbum de Bathory, un álbum de Sepultura, el Morbid Visions. Entonces, bueno, también tuvo como gran impacto internacional. Y un ejemplo ya en los años 90, pues es el de Tiziana Stupio, una italiana, más bien es germano-italiana, pero radicada en el momento en que tuvo la compañía en Inglaterra, quien en 1993 conforma Misanthropy Records, firmando a bandas como Arturus, como In the Woods, como Catatonia, antes de que, bueno, saltaran así como a la gran fama, y también pues el controversial proyecto de Burzum. Sin duda, mujeres como ellas pues han sido un ejemplo y un aliciente para otras mujeres en otras latitudes, y pues esto también ha servido para que mujeres en otros espacios empiecen, inicien estos proyectos para promoción y divulgación del metal. Lo que también pues nos va a llevar a recuperar un concepto de amplio uso en las ciencias sociales, que es el de agencia. El concepto de agencia nos lleva a pensar, coincidiendo con un autor que ha hecho pues más bien estos análisis sobre la agencia en el arte, que se llama Alfred Gell, en aquellas personas que producen secuencias causales de un tipo particular. Para Gell, el agente es quien hace que los sucesos ocurran en su entorno. Y pues cabe señalar que obviamente este concepto de agencia, que también han trabajado Giddens y otros sociólogos, está intrínsecamente relacionado con el concepto del poder. Para Rosalena Belvedresi, las mujeres en cuanto a agentes históricas se enfrentan como otros agentes al momento de actuar a la tensión entre abrir posibilidades o reproducir lo dado. Esto era lo que nos comentaba Rita a lo largo de su ponencia. En la vida cotidiana, los agentes toman decisiones, actúan, reaccionan o responden, incluso de manera pasiva, sin ser necesariamente conscientes de modo completo de los cursos de acción que llevan adelante. La generación y ocupación de nuevos espacios no necesariamente supone la ruptura de las lógicas tradicionales, que también podrán seguir operando en estos espacios. Y aquí, bueno, quisiera poner un par de ejemplos tangibles, tal vez como parte de esta cuestión autoetnográfica, una vivencia personal, bueno, acudir al Tianguis Cultural del Chopo, ya sea en los años 80, 90 o 2000, con discos para la venta, y en el caso de ser acompañada por un varón, que los posibles interesados pregunten por el precio a mi acompañante, y no una vez, siempre. Y esto, bueno, se puede comprobar incluso en una suerte de ejercicio no metodológico. Salgan, ofrezcan discos, o ofrezcan algún metal, algún material que tenga que ver con el metal, y seguramente si viene un hombre, el hombre que está preguntando le va a preguntar a ese otro hombre. En segunda instancia, un segundo ejemplo tendría que ver con discusiones que al día de hoy se dan en la red, en los grupos de coleccionistas de discos. No se asume que la mujer, como parte del fandom, pueda ser partícipe del coleccionismo de ciertos objetos y sobre todo pues de tener un rol activo. En ocasiones recientes aparecen publicaciones que subestiman la presencia de las mujeres coleccionistas, desde preguntar y decir existen, y bueno, no obstante, la evidencia arroja en datos diferentes, generaciones de mujeres muy jóvenes y no tan jóvenes a las que me adscribo, si bien son una minoría, comienzan a hacer presencia con su membresía en estos grupos. Aquí, bueno, habría que tener como una reflexión de fondo. ¿Será que el poder adquisitivo holgado para adquirir ciertos objetos, digamos, no indispensables, se asume como independencia y esto es lo que no se tolera? Habría que repensarlo. A pesar de la presencia femenina como parte del fandom del metal en México, se ha ido incrementando de manera, a pesar de que se han ido incrementando en los últimos años, en las últimas décadas, no ha dejado de cuestionarse, sobre todo cuando se trata de la asistencia a conciertos y presentaciones en vivo. Bueno, las que no tenemos noción desde hace un año. En fin, cuando no se les sexualiza y se les reduce como a la figura de la groupie, esto también ya lo mencionaba Rita y no nos pusimos de acuerdo, se desvaloriza su interés genuino y el conocimiento de que las mujeres puedan tener puedan tener ese conocimiento sobre la música. Este último hecho puede extenderse a otras escenas donde el conocimiento es como muy valorizado, donde produce reconocimiento. Pensemos en el jazz, en el rock progresivo, en el rock en oposición, algunos otros géneros musicales en los que no solamente incide la condición de género, sino que se llega incluso a entrecruzar con la de clase social. Con referencia a las mujeres en la escena del metal, por décadas hemos escuchado: ¿a poco conoce a X banda? O viene por el novio, esposo, pareja o amante. O viene a buscar novio, esposo, pareja y amante. Ni le ha de gustar.
ve cómo viene vestida, bueno, toda esta serie de situaciones que también ya se mencionaron por acá y seguramente se retomarán en las siguientes participaciones, pero sobre todo ese ni le ha de gustar. Muchas frases que revelan todos esos imaginarios construidos en torno a las mujeres como fans y como parte de la audiencia. No obstante, el apoyo brindado por las mujeres a las bandas es indiscutible. Somos agentes de presencia y de consumo, una parte indiscutible de la escena, lo que reafirma nuestro agenciamiento. Sin duda, queda un gran trabajo por hacer, reconocer las aportaciones de las mujeres, tanto las que están en el proscenio como las que están en el trasenio y en la audiencia de la escena del metal o en sus subescenas. Los recorridos biográficos pueden producir estas evidencias necesarias, suficientes para poder poner en la mesa en la actualidad que la hechura de la escena depende de muchos elementos, algunos que son visibles y otros que no lo son. El trasenio de la escena del metal en México está y ha estado integrado por muchas mujeres, podemos decir nombres: Fátima, Carla, Patti, Nancy, Irma, Ivette, Ruth, Gabriela, Adriana, Ariadna, Laura, Sandra, Claudia, Diana, Alejandra, Luisa, bueno, tantos nombres y tantos rostros anónimos, mismos que tenemos que reivindicar y que será necesario recuperar a partir de esto, pues el concepto propio de la agencia. Y esto es una tarea que está por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a Olivia por toda esta excelente ponencia y planteamiento que nos está dando con la ponencia Detrás del Proscenio, repensando la agencia de las mujeres en la escena metalera. Recuerden que pueden estarnos enviando sus preguntas a todas las ponentes dentro del Facebook que se está transmitiendo en este momento. Ahí dejen sus preguntas, sus comentarios y al final les vamos a estar dando lectura. Vamos a continuar con Ea Ilse Valverde Montoya con su ponencia Las palabras dicen mucho más. El caso de Putitrashers en el habla metalera mexicana. Ea Ilse estudió la licenciatura de Lingüística por parte de la ENA con la tesis Estudio del vocabulario del heavy metal en la Ciudad de México y con mención honorífica. En el 2015 colaboró con la edición digital de las inscripciones de las obras del Egipto faraónico que se resguarda en el Museo Nacional de Culturas de México para el libro Medunacher, perdón por la pronunciación, si no ahí también nos corriges, Las palabras divinas, tomo 2, del arqueólogo Gerardo Taber. En el 2016 fue becaria en el grupo de Ingeniería de Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ha participado en las jornadas académicas sobre heavy metal en Guanajuato, Ciudad Juárez, Morelia y Argentina, y en el Encuentro de Mujeres del Metal de Habla Hispana organizado por el CIAM hace 8 días. Actualmente es estudiante de la Maestría de Lingüística por la ENA, integrante del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal y ha sido la coordinadora, actualmente la coordinadora del Conversatorio de Estudios Críticos del Metal y actualmente fue la coordinadora de toda esta mesa de Sirenas a Música, representaciones femeninas en el metal, una perspectiva local. Ea, bienvenida. Muchas gracias, Adriana, por la presentación. No lo dijiste tan mal, es Nesher. Está en egipcio, yo creo que todos tenemos una vaga pronunciación, ¿no? O sea, no seremos expertos en pronunciar egipcio antiguo, así que no hay problema. Bueno, yo considero que mi ponencia está totalmente relacionada, obviamente, con las de mis compañeras, pero deviene perfectamente de lo que ya ha dicho Olivia, ¿no? Constantemente han salido ahorita palabras como intrusas, como groupie, ¿no? O sea, son términos que estaremos viendo constantemente y en los que me gustaría hacer énfasis, ¿no? Bueno, para no hacerlo largo, creo que nos queda claro de que en las escenas del metal, porque hay que considerar que no hay una sola, ¿no? En las escenas del metal, la inclusión de las mujeres se considera como algo dado ya, ¿no? En el metal tenemos esta idea de que todos somos iguales, ¿no? De que no hay discriminación de absolutamente ningún tipo. Pero, pues al parecer esto es una cuestión más al imaginario que a la realidad, ¿no? Constantemente, como mujeres, tenemos que demostrar nuestra autenticidad con cosas que ya mencionaron tanto Rita como Olivia, ¿no? Siempre se nos cuestiona si sabemos lo suficiente sobre música, si realmente estamos ahí porque nos gusta, o lo que para mi tema, si es porque estamos acompañadas por el novio, ¿no? O sea, si vamos acompañadas del novio o porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Simplemente el ser una mera
acompañante. En todo este cuestionamiento, siempre a una mujer sola en un concierto se le llega a cuestionar, pues, su sexualidad, ¿no? Esta atención excesiva a la sexualidad de las mujeres es lo que da la existencia de un término como lo es pussy trash, ¿no? Yo no voy a decir que es como absolutamente extendido, ¿no? En el habla metalera mexicana, pero cuando uno navega en internet y se encuentra memes, nos habla de que ya está incrustado en el pensamiento, ¿no? Bueno, si pensamos que el metal es un género que viene pues de un idioma extranjero, o sea, de un país angloparlante o de países angloparlantes, pues tenemos que en esa lengua, en el inglés, no hay una distinción gramatical de género, ¿no? O sea, el inglés no necesita hacer esas distinciones, es una particularidad de su lengua, ¿no? Entonces, si tenemos thrasher, ¿no? Esta persona que gusta más del thrash metal, pareciera que automáticamente pues la inclusión de las mujeres está dada, ¿no? Y esto pues tiene sentido porque, insisto, esta es la particularidad de la lengua. En el caso del español, pues tenemos otras circunstancias. En el español requerimos un género gramatical, pues no esté relacionado obligatoriamente con una identidad de género o una identidad sexual, pues en muchas ocasiones invisibiliza a las mujeres, ¿no? Y ese es el caso de decir, ¿cómo le decimos a un trash metalero en español? Pues es trash metalero. ¿Cómo le diríamos a una mujer que gusta de trash metal? Trash metalero. Pero ¿qué creen? Si hacemos una búsqueda rápida, insisto, es una primera búsqueda rápida, y escribimos trash metalero en el buscador de Google, automáticamente nos aparecerán varones ataviados con la indumentaria clásica que asociamos con el thrash metal. Por otro lado, si escribimos thrash metalera, el buscador nos indicará que tal vez escribimos erróneamente el nombre del subgénero. Entonces, aunque contamos con esto como que se conoce como masculino genérico en el español, ¿no? Que son todas estas palabras que terminan con OS o, ¿no? Y se suele decir que no es que no se incluyen a las mujeres, ¿no? Sino que así es el español. Esto solo aplica cuando son cuestiones que ya están gramaticalizadas en la lengua, ¿no? Digo, podemos también discutir sobre eso, pero hay que señalar que en el caso de thrash metalero no podemos seguir como ese mismo patrón. ¿Por qué? Porque thrash metalero todavía no está lexicalizado en el español, es decir, todavía no forma parte del común del vocabulario de la lengua. Por lo tanto, no está justificada la exclusión del femenino, ¿no? O sea, la exclusión de que pueda existir también la thrash metalera. Entonces, pareciera que las mujeres thrash metaleras no existen o solo pueden ser pussy thrasher, porque como mencioné anteriormente, si hacemos esta búsqueda en Google y ponemos pussy thrasher, automáticamente nos van a salir memes, ¿no? Memes que se burlan sobre la condición de las mujeres. Entonces, aquí tenemos que se sataniza la libertad sexual sobre su cuerpo y su placer. Recordando lo que dijo Livia, la palabra groupie está registrada en la revista Rolling Stone en el año 1669, mencionado en una entrevista que se le hizo a Jimmy Page. Él menciona que una groupie es una mujer que también es amiga de la banda y que incluso puede ayudar como a escoger el vestuario, o sea, como muchas veces lo que ahorita sería una especie de manager, ¿no? Pero también dice que una groupie es una mujer que busca como batir un récord con cuántos hombres músicos puede tener relaciones sexuales, ¿no? Él lo dice, digamos, no con esas palabras, ocupa otras, pero a lo que se refiere es eso. Es curioso que entonces solo nos quedáramos con la segunda sección, la que hace referencia a la sexualidad, ¿no? Esto pues tiene que ver con que pues tratamos de forma diferente a la sexualidad de los hombres y las mujeres, ¿no? Así, bueno, hay que, en este sentido,
pues putitrasher creo que es bastante transparente qué es lo que quiere decir, ¿no? Tenemos que es una palabra, que es un sustantivo compuesto por dos sustantivos, ¿no? O sea, es una sola entidad, pero que está compuesta a la vez de dos, ¿no? Uno que es puta y otro trasher. Pues esta unión, o sea, cada una de estas palabras tiene a su vez como su propio significado, ¿no? O sea, en el diccionario podemos encontrar que puta, dicho por el Diccionario del Español de México, es una mujer que entrega su cuerpo a cambio de dinero. Y pone sinónimo prostituta, pero señala que es ofensivo. Podemos, o sea, nosotros como parte de la comunidad, pues sabemos a qué se refiere, ¿no? A un metalero que tiene especial atención, pues, por el thrash metal. Entonces, al juntar estas dos entidades, creamos un nuevo sustantivo, el cual es putitrasher, pero que solo conserva del primero la parte del ofensivo. Este ofensivo sataniza el erotismo de las mujeres, lo que quiere decir que hay una valorización desigual de las conductas sexuales, lo que desencadena pues una violencia simbólica. Hay que señalar que las ofensas que se recurren Hola, creo que estamos teniendo algún problema con la red de EA. Esperemos un segundo. Ya, ¿puedes prender tu micrófono? Se te fue la red por un momento, puedes continuar. Sí, gracias. Bueno, retomo rápidamente sobre la ofensa hacia los hombres, es sobre su virilidad, su orientación sexual o su capacidad sexual, ¿no? Es que nos queda rápido el ejemplo de maricón, ¿no? En maricón lo que se cuestiona es la virilidad y la orientación sexual. En el caso de las mujeres, es curioso que no se cuestiona la capacidad sexual e incluso nuestra orientación, sino que se censura. Es decir, que se espera de las mujeres que no se ejerza la sexualidad. Estas críticas, desgraciadamente, también pueden ser replicadas por otras mujeres. O sea, es decir, las mujeres recurrimos a los mismos insultos que se harían de hombres a mujeres, pero los hacemos de mujeres a mujeres. Este tipo, estas críticas a las mujeres normalmente van en el sentido de que el nombre de putitrasher es más que merecido, ¿no? Esto hace como que una confrontación entre las mujeres de la escena, porque estas primeras mujeres, pues a causa de esta aprobación masculina, se ven en la necesidad de atacar a las otras mujeres diciendo, es que las verdaderas chicas que somos thrash metaleras, nos vestimos de determinada forma, tenemos determinadas acciones en contraposición a las putitrashers, ¿no? Hace algún tiempo estaba incluso en YouTube un video de una chica que decía cómo distinguir a una putitrasher o qué es lo que distingue a una putitrasher, ¿no? Entonces, pues son lamentables, pero esta confrontación de mujeres, pues es el resultado, pues, de pertenecer al mismo sistema patriarcal, desgraciadamente. Muchas veces estos mensajes sexistas son encubiertos con humor. Este humor es para desvincularlos del sexismo, ¿no? Esto es muy común decir, esto es solo comedia, pues nadie tendría por qué ofenderse, pero eso es una forma de ocultamiento, ¿no? Desgraciadamente, los discursos de odio es muy fácil ocultarlos, pues tras el velo de la comedia, o como ahorita es muy común encontrar, el humor negro, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Finalmente, en palabras de Folloy, las palabras no se dicen fortuitamente, sino que obedecen a la afiliación de una persona a una institución con cierta ética y moral, perdón. Esta institución podemos decir que efectivamente es el patriarcado, ¿no? En la cual pues tiene sus valores, que son los que se siguen replicando. Y bueno, pues para cambiar este tipo de mentalidad,
necesitamos primero ser conscientes de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Ea, por tu presentación y tu ponencia. Recordemos que Ea nos acaba de presentar el tema Las palabras dicen mucho más, el caso de Putritraches en el habla metalera mexicana. Por favor, continúen enviando sus dudas, sus comentarios. Estamos a una ponencia de darles lectura para que nuestras ponentes nos ayuden a aclararlos. Continuamos con Ana Cristina Durán. Ella nos va a presentar Mujeres libres y monstruosas en el metal, el caso de las sirenas. Ella es licenciada en Filosofía por la UNAM, ha realizado investigaciones en Filosofía de la Música y el Pensamiento Mitológico Musical. También es exalumna de canto por la Facultad de Música de la UNAM y con experiencia como vocalista y cantante de sesiones de bandas de rock y metal, integrante del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Te escuchamos, Cris. Hola, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos por escucharnos, a mis compañeras por sus ponencias muy interesantes. Y bueno, como podrán darse cuenta, yo soy la culpable de que esta sesión tenga a las sirenas en el nombre, ¿no? Entonces, pues voy a comenzar. Lo que preparé para hoy se llama Mujeres libres y monstruosas en el metal, el caso de las sirenas. Empiezo con una pregunta. ¿Por qué seguir estudiando las mitologías en el metal? Bueno, ante el contexto actual y la urgencia de generar cambios en nuestras realidades sociopolíticas, cambios como los presentes en las agendas feministas y de género, claro, es común ver y escuchar entre metaleros opiniones como ya basta de las clases de historia y de mitología, o la violencia de la realidad es peor que los cuentos de terror de muchas bandas. Entonces, ¿por qué tendríamos que seguir analizando las letras de canciones con temas mitológicos? Bueno, por un lado, porque se siguen escribiendo y consumiendo. Y por otro lado, porque las diversas figuras de la mitología no son solo personajes fantásticos de entretenimiento que se olvidan y pasan de moda, sino que son espejos que reflejan nuestras realidades, símbolos que incluso nos muestran y nombran muchas veces aquello que nos negamos a ver o a enunciar acerca de nosotros mismos. En este sentido, el metal, siendo un estilo musical en cuyas letras, narrativas e iconografía abundan los temas mitológicos, es en potencia un espejo inmenso de las sociedades que contempla y asimismo de nosotras y de las maneras en las que son concebidos nuestros cuerpos metaleros al interior de las diversas escenas y comunidades metaleras en las que nos desenvolvemos. Sabemos que en el metal han sido utilizadas abundantes figuras femeninas, tanto de la historia como de la mitología, y muchas de ellas forman ya parte esencial de las narrativas y las iconografías apropiadas por gran parte de las metaleras y también los metaleros. Algunos claros ejemplos son Lilith, Eva, Afrodita, Atenea, Ishtar, Freya, Morrigan, Medusa, las sirenas, Cleopatra, Batory, María Sangrienta, la Llorona, la Coatlicue, la Cihuacóatl, y podemos seguir, ¿no? La Malinche, la Muerte, la Madre Naturaleza, con sus diferentes nombres, la figura de la princesa, la de la Virgen y por supuesto las brujas, hadas y hechiceras, las prostitutas, entre muchas otras. Si bien hay muchos aspectos que podríamos analizar en cada una de ellas, en esta reflexión, tomando los conceptos de la feminista mexicana Marcela Lagarde, porque es nuestro tema, en su obra Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, podemos ubicar estas figuras femeninas del metal en uno o varios puntos entre el sometimiento y la resistencia a los cautiverios de las mujeres, que señala Lagarde. Para distinguir la condición oprimida de las mujeres en la sociedad y las reducidas posibilidades de existir que tenemos dentro de esta, Marcela Lagarde llama cautiverio, la voy a citar, a la expresión político-cultural de la condición de la mujer. Las mujeres están cautivas de su condición genérica en el mundo patriarcal, cierro la cita. También señala como una de las características de este cautiverio que vuelvo a citar, todas las mujeres están cautivas de su cuerpo para otros, procreador o erótico y de su ser de otros, vivido como su necesidad de establecer relaciones de dependencia vital y de sometimiento al poder y a los otros. Todas las mujeres, en el bien o en el mal, definidas por la norma, son políticamente inferiores a los hombres y entre ellas. De ahí la constante comparación entre mujeres, ¿no? Que obviamente también está presente en el metal, como también nos mencionaba Rita. Continúo, por su ser de y para otros, se definen filosóficamente como entes incompletos, como territorios dispuestas a ser ocupadas y dominadas por los otros en el mundo patriarcal. Cierro la cita de Lagarde.
Es decir, que dentro de la sociedad patriarcal, la mujer como género y cada mujer en sus condiciones individuales está sujeta al otro, al poder y al servicio de otros. Por eso se dice que pertenece al ámbito de lo privado, está encapsulada, encerrada, presa, cautiva. Por ejemplo, el cuerpo para otros de las madresposas corresponde al hogar y no le pertenece a ellas, sino a los esposos y a los hijos. El de las monjas corresponde al convento y le sirve a Dios y al sacerdote, claro. El de las putas cautivas corresponde al burdel o a los sitios de pornografía y le pertenece a los hombres que las venden y que las consumen. El cuerpo de las presas corresponde a la cárcel y tampoco es de ellas, sino de sus carceleros, y el de las locas corresponde al hospital psiquiátrico y es para servir a la ciencia psiquiátrica y sus abusadores. En las canciones de metal que han utilizado figuras femeninas como tema, podemos encontrar mujeres cautivas, mujeres de otros y para otros. Por ejemplo, en aquellas canciones que hablan del sometimiento y dominio masculino sobre princesas y vírgenes o sobre zorras, perras y prostitutas. Como ejemplo tenemos títulos en canciones de bandas mexicanas como los siguientes: Zorra Santurrona, Dulce Muñeca Inflable, Medusa Cae, Cuídame de la Bruja, Violando Mujeres Muertas, entre muchos, muchos otros. Pero también en el metal hay muchas canciones que hablan de mujeres libres que se autodeterminan y que por ese motivo son consideradas terribles y monstruosas. Diosas poderosas y aterradoras como Afrodita, Atenea, Ishtar, Coatlicue, por ejemplo. Mujeres rebeldes y dominantes como Cleopatra, pecadoras como Báthory o La Llorona en nuestras geografías. Monstruos vengativos como Medusa, incluso regentes supremas como la muerte y la madre naturaleza. Los discursos que siguen predominando en el metal acerca de estas mujeres son los que generan temor y rechazo hacia ellas. Son narrativas que exaltan su condición de criaturas peligrosas para los hombres y para las sociedades que ellos han construido y que han de ser derrotadas y destruidas por un héroe o al menos alejadas y apaciguadas por algún sacrificio casi siempre humano y casi siempre de una virgen, ¿no? Bueno, el caso de las sirenas se inscribe en el último marco mencionado. Se trata en la mayoría de los discursos de monstruos, perdón, se trata en la mayoría de los discursos de monstruos femeninos musicales que amenazan a los marineros. El daño potencial del canto de las sirenas no es la muerte en primera instancia, sino que arrebatan el regreso a los hombres que las escuchan, quedando atrapados en un lugar ajeno situado afuera de la sociedad patriarcal, en donde no son ellos los que ejercen el poder ni los privilegios, sino que son ellas, las sirenas, quienes deciden libremente sobre sí mismas y disponen de los cuerpos masculinos que atrapan con sus cantos. En las distintas épocas y culturas han existido varias ideas acerca de las sirenas y formas diferentes de representarlas, comenzando por las sirenas de la antigua Grecia, plasmadas en la cerámica griega como grandes pájaros con rostro y pechos de mujer semejantes a las arpías, quienes representaban, entre otras cosas, la muerte. Se dice que antes de tener alas habían sido doncellas de la diosa Perséfone, pero cuando ella fue raptada por Hades, obtuvieron sus alas para poder buscarla. Al no encontrarlas y sin ser útiles ni gratas a los dioses, se fueron a habitar a la isla Antemoesa, a partir, por supuesto, de un rapto, ¿no? De un caso más de subordinamiento femenino. En los mitos de la antigüedad griega solo hubo un hombre que decidió despojarse de sus privilegios y derechos dentro de la sociedad patriarcal y se entregó a ellas y, claro, fue juzgado como loco por sus congéneres, el argonauta Butes. El resto de los hombres las temieron y solo aquellos considerados héroes como Orfeo y Ulises lucharon contra ellas. Este último, el héroe más grande de la mitología griega, las derrotó, las violó al escuchar sus cantos sin pagar el precio, se sirvió de ellas y cruelmente les causó la muerte. Más adelante, durante la Edad Media, las sirenas se repensaron como criaturas con cabeza y torso de mujer y una o dos largas colas de pez. Otra variante son las sirenas mitad mujer y mitad serpiente marina. De estas se decía que eran como las prostitutas de los puertos, tentando a los hombres con sus cuerpos y sus cantos, prometiendo placeres efímeros y llevándolos a los pobres hombres al pecado. Quizá el verdadero reproche de los hombres de la Edad Media hacia estas sirenas consistía en que ellas no eran cuerpos consumibles y desechables a disposición de ellos,
sino que gozaban libremente de su erotismo. Como decía Ea, siempre se está poniendo en cuestionamiento la sexualidad cuando se trata de las mujeres. Entonces, estas mujeres, bueno, estas sirenas que comparaban con prostitutas, gozaban libremente de su erotismo, fuera de las normas y restricciones que se les quería imponer. Por otro lado, también se propagó una visión romántica de las sirenas. Hay incluso relatos de hombres que buscan ser llevados por las sirenas con la idea de que eso les va a proporcionar una vida de placer y felicidad. También se ha romantizado la idea de conseguir el amor, los favores y los servicios de una sirena, lo que también podría nombrarse o equipararse con capturar a una sirena, ¿no? Volverla presa también. En México también existen historias acerca de sirenas, seres poderosos y algunas relacionadas con el cuidado de la naturaleza, como la tlanchana de Metepec, mitad mujer y mitad serpiente, reina y protectora de la zona lacustre del Valle Matlacinca, importante también para la pesca, la siembra y el matrimonio. De ella se dice que cuando estaba feliz cantaba bellamente y que esto era un buen augurio y proveía pesca abundante, pero también era voluble y vengativa. Si se enamoraba de algún hombre, podía convertir su larga cola de serpiente en un par de piernas para ir a buscarlo. Si era despreciada, entonces con su cola arrastraba al hombre al agua para ahogarlo. Esto último podríamos leerlo como una inversión de prácticas comunes de violencia hacia las mujeres en nuestras sociedades, ¿no? Y que tiene que ver con los feminicidios que quedan impunes todos los días, que ya mencionaron mis compañeras, que muchas veces la causa de ellos pues es justamente una negativa, ¿no? Una negativa de la mujer hacia el hombre que la asesina. En fin, también está la historia de la sirena de Zumpango, que atraía a los hombres jóvenes con su canto y los hacía desaparecer hasta que se enamoró de uno de ellos. Este la traicionó y provocó que el pueblo la atacara, pero se vengó llamándolo con su canto y asesinándolo. Podemos ver que los tipos de sirenas mencionados y otros son en varios sentidos mujeres fuera de las normas, mujeres que escapan y o resisten a los diversos cautiverios que Marcela Lagarde señala como propios de nuestra condición genérica en las sociedades patriarcales. Mujeres que no se ciñen a las limitaciones de las madresposas, las monjas, las putas, las presas o las locas. Ahora bien, haciendo un análisis de las letras de una compilación modesta de canciones de metal de diversos subgéneros que tocan el tema de las sirenas, porque no solo está presente en el power metal, por ejemplo, podemos encontrar que son usadas como figura para ideas variadas. Estas van desde la mera narración de pasajes de la Odisea, como en Call of the Sirens de la banda Grave Digger y The Odyssey de la banda de metal sinfónico progresivo Symphony X, hasta juegos de palabras como la canción Mermaider, compuesta por la palabra murderer, que es asesino, y mermaid, que es sirena, de Deathlock, la banda virtual de la serie de Adult Swim Metalocalypse, pasando también por narrativas romantizantes como en la canción de Sirens of the Seven Seas de la banda Sirenia, que incluye frases como "Sing for me all of your sweetest melodies, and then let me drown into your arms, and then let me drown into the sea. Canta para mí todas tus más dulces melodías, y después deja que me hunda en tus brazos, y después deja que me hunda en el mar". Otra canción que romantiza la figura de las sirenas es Last Siren, de la banda Walking Darkness, que pone a la sirena al servicio de un marinero naufragado. Después están las letras que romantizan a las mujeres por medio de la imagen de las sirenas, pero que acto seguido las culpan del fracaso amoroso y de todas las desgracias, como la banda Tierra Santa en El Canto de las Sirenas, donde culpa a la mujer por sus engaños, por su hechizo, y dice maldecir el embrujo de sus encantos. Aquellas canciones que siguen la narrativa de la Odisea de Homero incluyen frases como "es el llamado de las sirenas, es el llamado de la muerte", en la canción de Grave Digger, o en la de Symphony X, "doncellas de lujuria estimulan y manipulan mis sentidos. Doy la bienvenida a una tumba acuática, atado firmemente al mástil, la tragedia me espera. Estoy cayendo víctima, traicionado por el mar". Están después las letras con un claro discurso de odio hacia la figura femenina que estamos analizando. Algunos ejemplos son The Sirens, de la banda Mob Rules, con las frases "The sirens are never from heaven sent". Bueno, la voy a traducir directamente. Las sirenas nunca son enviadas del cielo. No confíes en ellas porque las sirenas siempre mienten. O Sirens, de la banda Sabotage, que dice: "Sirenas hambrientas
de hombres esta noche, hambrientas de carne esta noche, flesh, ¿no? Carne. Clamando por las vidas de los marineros. Otras bandas como Candlemas y Coroner, en canciones acerca de sirenas, también hablan de ellas como seres peligrosos que engañan, seducen y finalmente conducen a la muerte. Ya por último, en algunas otras de las canciones analizadas, el significado de la letra no es del todo claro, pero podemos inferir cierta idea positiva sobre las sirenas. Por ejemplo, la canción Sirenas de Immune, una banda de metal y rock progresivo española, tiene las frases: deja que las sirenas que gobiernan tu mar sean hoy las que rompan nuestras cadenas, sean hoy las que acaben con nuestras penas. También la banda alemana Deadlock, en la canción Awakened by Sirens, canta las frases despertado por sirenas, armados con la ira de los dioses, montamos la tormenta, que nuestra rabia defienda la creación. Y bueno, también quise incluir una canción del 2020 que es An Amnesis from the Past, Sirens Calling, de la banda griega Macabre Omen, y el mensaje es muy sugerente, aunque difícil de interpretar. Encontramos ideas como renuncia al pasado, a la sociedad, incluso a la vida, y entregarse a las sirenas en esta renuncia a la vida. En resumen, las ideas acerca de nosotras que se ponen en juego en las letras de metal por medio de la figura de las sirenas son variadas, pero es importante entenderlas y distinguirlas para poder encaminarnos hacia modificar aquellas que son negativas o denigrantes por discursos y voces sirénicas que manifiesten la autonomía de nuestras capacidades y nuestra libertad de pensar y actuar tanto dentro como fuera de nuestros espacios metaleros. Y lo mismo para muchas otras de las figuras femeninas mencionadas, que están tan presentes en las letras del metal, y muchas otras que no alcancé a mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cristina, por tu ponencia sumamente interesante. Recordamos que Cristina nos acaba de presentar Mujeres Libres y Monstruosas en el Metal, el caso de las sirenas. Estas fueron las 4 ponencias que hemos tenido en esta mesa del seminario, y a continuación le vamos a empezar a dar lectura a sus comentarios que han estado dejando durante el largo de estas 4 ponencias. El primero, que va dirigido hacia Rita, más que una pregunta, son 2 comentarios a los que les voy a dar lectura, y me gustaría que después los estuvieras extendiendo para poderlos entender mejor o comentar. No hay, Mijael Aranda nos comenta que no hay ningún beneficio en el machismo. Y tampoco es nuestra culpa. Qué gran contradicción es no poder alzar la voz como mujer en el escenario, pero todo está genial mientras salgan en poca ropa a realizar un show. Nos quieren calladas, y por mi parte estoy harta por no poder disfrutar de este género plenamente cuando hay innumerables canciones que hablan de revolución y anarquía, pero que incomoda si se hace la crítica hacia el sistema patriarcal. Sin miedo a posicionarse, morras, la música es tan nuestra como de ellos. No hay por qué estar explicando qué es el feminismo a quien no quiere educarse. El segundo comentario es por Suárez Cas. Nunca había visto esa discriminación en el metal, y sería muy ofensivo que por la condición de feministas se les tenga que abrir un espacio. Todos, de alguna manera en esta sociedad, los metaleros sin distinción de género, seguimos siendo discriminados, hombres y mujeres. Debemos demostrar la calidad que tienen. Perdón, ¿cómo se llamaba la primera quien escribió el primer comentario? Mijael Aranda. Ya, Mijael, sí, pues muchas gracias por tu comentario, Mijael, estoy de acuerdo. No, obviamente, como mencioné, no puede haber beneficios en el machismo, y justamente lo que comentas, pues creo que eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Qué otra cosa también más disruptiva de nuestra parte que pararnos frente a un público metalero y venir a incomodar? Perdón, ¿sí se escucha bien? Mi conexión está un poco... ok. Entonces, pues sí, estamos alzando la voz. Afortunadamente tenemos un espacio en donde hacerlo, el seminario nos está dando, y pues sí, hay que crear este espacio para que también se pueda hablar de este tipo de cosas. Sobre el segundo comentario, pues no es como que nos tengan que dar espacios por ser feministas o no, es porque somos mujeres que nos gusta y consumimos o producimos la música metal.
ese comentario me suena un poquito a esa expresión de vida a los hombres también los matan o algo así, y no es pues no se trata de, perdón, ay, ¿sí se está escuchando? Me trabé un poco. Sí, ya se está escuchando bien. Ok. ¿Puede alguien más hablar también lo que reviso mi señal? Continuamos mientras tenemos otro comentario y este va dirigido para durante la ponencia de Olivia y comenta Víctor Hernández Ponce. ¿Por qué las mujeres han sido ignoradas en toda la historia del metal, siendo inclusive dentro de la historiografía del metal casi invisibles? Debemos reescribir la historia del metal. Bueno, de hecho hay que escribir la historia del metal. No todo está escrito, de hecho no son muchos los trabajos que se han hecho a nivel mundial. Hay mucho que hacer todavía y obviamente dentro del marco de la historia en general, sí, pues es necesario reescribirla. ¿Por qué? Preguntan, bueno, pues porque también como por aquí se mencionó, se tocó a Pierre Bourdieu, bueno, yo lo voy a retomar pensando en el orden simbólico, este orden simbólico como una maquinaria que ha puesto o ha impuesto posiciones binarias. Es decir, mujeres dentro del metal pues rompen con ese esquema de fuerza que se le atribuye al género masculino. Rompen con el esquema de irrumpir en un espacio público, por ejemplo, ¿no? Cuando históricamente se les asignó el espacio de lo privado, de lo doméstico. Por ejemplo, sabemos que van mujeres de muchas generaciones a los conciertos, pero ¿por qué, por ejemplo, a una mujer que es mamá de pronto se le cuestiona por qué no está cuidando a sus hijos? ¿A poco a los hombres que son papás se les dice que, o a los grupos incluso? Este es un trabajo que tenemos que hacer también con las bandas de mujeres que son mamás. ¿Cómo viven ellas una gira y cómo la vive un hombre? O sea, no se le cuestiona porque se va de gira. A una mujer, pues hasta anda perdiendo por ahí el matrimonio. Y yo quisiera intervenir brevemente con otra pregunta que vi por ahí, donde se dice que las mujeres llegaron tarde al metal. Oigan, más bien lo que hay es un desconocimiento de la historia. Es tarde llegar en 1978 con Girls' School en la New Wave of British Heavy Metal, o sea, empezando con Saxon y con todas las bandas. Es tarde llegar en 1983 a poner una disquera como Masha Sazula. O sea, no entiendo la cuestión o la percepción del tiempo. Realmente esto pues confirma lo que yo planteaba, son invisibles, somos invisibles. Hemos estado ahí, pero ese papel de visibilidad no se nos ha reconocido. Gracias, Oli. Era muy pertinente que hicieras esta aclaración. Continuamos con las demás preguntas. ¿Puedo aclarar? Bueno, ¿puedo agregar algo a lo que comenta Olivia? Claro, claro. Sí, sobre esa cuestión, sí, también vi el comentario y pues sí, no es que siempre hemos estado ahí, pues que nos hayan intentado correr o negar la entrada, pues es otra cosa, pero eso también me recuerda dentro de las entrevistas que realicé, hubo metaleros quienes comentaban como, no, ya las dejamos entrar a la escena, o incluso recuerdo muy bien un comentario de ya las dejamos decidir un poquito cómo decidir, cómo vestirse. Entonces, pues sí, solo quería esa parte que me dijeron que recordé, y pues si no, siempre hemos estado ahí, sí, aquí, y que nos quieran o no nos quieran ver, pues es otra cosa. Y sobre el comentario, perdón, que ya no pude terminar, de la persona que decía que es muy ofensivo la condición de feminista se nos tenga que abrir. Sí, creo que seguimos teniendo un poco de problemas con la red de Rita. Ahorita continuamos y le damos paso a otro comentario que va es para ella. Es de esta Aura Shaide Esquivel Flores. Dice, me encanta todo lo que dice ella, como lo charlamos en otros espacios, nada más reaccionario que juzgar y excluir con base en las apariencias, lo que debería ser. ¿Quieres agregar algo, ella? No, pues es que es efectivamente, ¿no? En el caso de Putty Trasher, tal vez me faltó hacer un poco la aclaración de que una de las cosas más distintivas que se asocia con el término es precisamente la vestimenta, ¿no? O sea, sí mencioné que había una chica que decía cómo lucía una Putty Trasher, ¿no? Pero el punto es esto, ¿no? O sea, este énfasis que tiene que ver con la sexualidad
pero que está basado a partir de cómo nos vestimos, ¿no? O sea, la chica decía que una verdadera thrasher se vestía, pues, no sé, con playeras de metal o con su chaleco, con los pantalones, con los tenis, ¿no? Que digo que aunque pueden ser como un estereotipo, pues realmente los podemos ver. Y decía que una puti thrasher usaba faldas, usaba tacones, usaba escotes, como si eso fuera algo malo, ¿no? O sea, como si eso fuera algo malo y esto provocara que tuvieran las faltas de respeto, ¿no? O, por otro lado, o sea, el puta de putitrasher tiene que ver con este intercambio, ¿no? O sea, como lo planteaba la definición del diccionario, o sea, de que es a cambio de dinero, digamos que en el caso de putitrasher hay un intercambio, ya sea por entradas a conciertos, por cerveza, o simplemente por la convivencia, ¿no? De estar con las bandas. Es decir, que se ponen al mismo nivel de una prostituta, considerando eso desde una perspectiva negativa, ¿no? Digo, ese es otro tema que no entra aquí, pero en el que seguimos juzgando a las mujeres por tomar decisiones sobre su sexualidad, ¿no? O sea, decidir sobre sus cuerpos, cómo lucir, y que deberían encajar, ya sea como lo mencionaba Cristina, en uno de los cautiverios, que es el de madre esposa. Una madre esposa debe ser fiel, debe ser recatada, debe ser casta, ¿no? Por lo tanto, una putitrasher sale de este cautiverio, ¿no? Y entra otro, que es el de puta, ¿no? Entonces, como pareciera que las mujeres solo podemos estar en uno o en otro, ¿no? Y si estamos como, y cualquiera que elegimos tiene sus contras, ¿no? Y ese es ahí el problema. Gracias, era muy pertinente la explicación. Tenemos otro comentario que muy rápidamente creo que la pueden comentar todas, de Morwen. Dice, buenas tardes, ¿podrían recomendar libros, tesis, artículos que se puedan encontrar en internet, por favor, con respecto a los temas que hoy tratamos? No lo agradecería muchísimo. ¿Alguien quiere darle alguna idea? Entre metal para mujeres, ¿qué puede empezar a buscar o a leer? Bueno, las dejamos. Rita. Bueno, no sé, quien quiera decir primero. Rita. Bueno, yo nada más quería comentar que igual yo creo que a través de seminario para publicar la tesis que escribí, ahorita estoy atorada en los trámites, pero bueno, pues yo podría recomendar el trabajo que hice, que se llama Mujer Metalera, representaciones sociales, vivencias y participación en las escenas metaleras mexicanas, y bueno, cuando ya esté disponible, pues lo podré compartir a través de la página. Gracias, Rita. Ea, ¿cuál es otra recomendación? Bueno, al igual que Rita, mi trabajo completo sobre Putitrasher va a ser publicado por el GIMA en las memorias de esas ponencias que tuvimos en Argentina. Y en cuanto a textos internacionales, pueden encontrar uno de Rosemary Hill, el de Metal, Gender and the Media, que ella es parte del ISEMS, y encuentran uno de esos artículos. Gracias, Ea. Tenemos otro comentario, ¿no? Bueno, sus iniciales o como escribes MHT, no viene exactamente su nombre, pero nos comenta, yo fui metalera y punk. En ese tiempo no había mucha difusión de las mujeres, se nos veía solo como espectadoras y público, y se pensaba que las mujeres no producían música y tampoco podían sobresalir por ser mujeres. Se les veía como las acompañantes de los rockers. Mucho creo que de las situaciones que han estado ejemplificando, comentando, no sé si alguien lo quiere extender. Bueno, doy lectura al siguiente comentario que va para Cristina, es un comentario, para si lo puedes estar extendiendo. Nos saluda Kai Gabriela Gómez, nuestra nueva integrante en la red del seminario. Dice, creo que es muy posible resignificar los mitos de las sirenas. Recuerdo una versión de un cuento de Kafka, El silencio de las sirenas. Es donde, contrario a lo que se cuenta generalmente, las sirenas se negaron a cantar para Odiseo, quien representaba el hombre moderno. Pues al ser ambicioso con su conocimiento y canto, al sentirse superior y querer desafiarla, se vio decepcionado al enfrentar su inesperado silencio.
Con esto no quiero que nos callemos, sino que seamos selectivas con quienes compartimos nuestro valioso conocimiento. Buenísima la ponencia, compañeras, felicidades. ¿Quieres decir algo, Cris? Sí, gracias, muchas gracias, Akai. Qué padre que traigas a colación el caso de Kafka, muy interesante. Y claro, justamente es lo que quería como poner de manifiesto, ¿no? Tenemos no solamente a las sirenas, tenemos un montón de figuras ahí en nuestras narrativas sociales que no son cuentos, no son mitos únicamente, sino que están operando en nuestro día a día. Entonces, justamente mencionas a Kafka, que por cierto era un hombre, no una mujer, ¿no? Lo cual creo que también nos da pie para mencionar que el plantearnos esta situación y escribir la historia del metal, como decía Olivia, ¿no? No reescribir, sino escribir la historia del metal, es trabajo no de las mujeres, es trabajo de todos los que formamos parte de estos espacios y de estas escenas. Y que tiene que ser justamente con base en algo como lo que mencionas, ¿no? En pensar verdaderamente qué es lo que queremos decir, cómo, y hacerlo juntos, no segregando, ¿no? No con discursos como a los hombres también nos matan, como decía Rita, ¿no? O a todos los metaleros nos discriminan, sino, sino hacerlo juntos, de la mano, y dejando de lado esa invisibilización y esa segregación y menosprecio, ¿no? Muchas gracias, Kai, muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Esta pregunta es más bien para quien quiera contestarla, si existe alguien que tenga mayor información. ¿Cómo son recibidas las mujeres trans en el metal? Nos la hacen Jan Arreola. Tenemos información de eso. Queremos pensarlo. ¿No? Bueno, creo que esta pregunta es más bien una invitación a hacer una nueva investigación, ¿no? Sobre este... Bueno, yo podría, perdón, Adri, yo podría agregar justamente eso, ¿no? Que el hecho de mirar que no solamente se nos está invisibilizando históricamente a las mujeres en el metal, también a las mujeres trans, a los hombres trans, ¿no? Y a muchas otras minorías que socialmente se invisibilizan y también en el metal, ¿no? Es todo. Pero sí, tenemos que pensar en eso. Gracias, Cris. Mandamos un saludo a Sergio Miranda Bonilla, también compañero integrante de este seminario, quien nos pregunta y también quien nos quiere estar ampliando esta respuesta es, más que beneficios, ¿se puede hablar de negociaciones de las mujeres con las estrategias patriarcales en el metal? La repito, más que beneficios, se puede hablar de negociaciones de las mujeres con las estrategias patriarcales en el metal. Tú, Rita, fui que prendiste tu micrófono. Ya, sí, más bien pues hemos entrado de alguna manera a través de estar haciendo negociaciones. Justo hablaba de eso, de estos beneficios del machismo, y como muchos también de mis hijas dijeron que sí, de una manera sí estaban explotando su imagen de mujer, porque si alguien veía su foto en los flyers y todo, pues había mucho público que por eso las conocía. Entonces, pues sí ha sido una constante negociación, pero como lo mencionaba, de verdad tienes beneficios, está impulsando tu carrera musical, tu trayectoria, o es más que nada como para ponerte en una cuestión de consumo más, o sea, van a ir a ver, pero pues para ver cómo estás vestida o para criticar cómo estás buscando, etcétera. Mi señal está fallando otra vez, perdón. Gracias, Rita. Escuchamos muy bien. Y mandamos un saludo a María Bernal de Colombia, que también nos lanza una pregunta. También les pediría que la escucháramos y me indicaran quién quiere empezar a responderla. Ella dice, hay un desconocimiento histórico del papel de la mujer en el metal y muchas veces ese desconocimiento se oculta en afirmaciones falsas que al ser
reiterada se transforma en una o en verdades absolutas. Es lamentable y tenemos que acabar con ello. Genial los temas y perspectivas que trataron las ponentes el día de hoy. ¿Quisieran agregar algo más? Gracias, le agradecemos a María Bernal por su comentario y estamos de acuerdo. Esta es para Ilse. Es interesante el cómo puede enfatizar dentro de la categorización el cuestionamiento de la vestimenta. Si bien es como mencionas de una cuestión de estereotipos, también el cómo entra una cuestión incluso de pureza de la vestimenta. Dentro del mismo círculo del metal, más allá de las críticas más allá de las críticas que se externan sobre cómo se viste un metalhead, es cómo puedes diseñar dentro de la misma. Me pareció interesante el cómo abordas a las chicas, a las que las denominan así. También, si no me falla, también es de María Bernal, que nos extiende este comentario. Hasta el momento son los únicos comentarios que tenemos. No sé si quieren agregar algo más, chicas. Sí, ¿se me escucha? Sí, bien. No, bueno, agradecer más que nada los comentarios y pues es algo, o sea, en cuanto a la vestimenta, creo que siempre va a quedar esto, es algo de lo que más se ha señalado, incluso dentro de las mesas que también habló Rita, constantemente se hace esta alusión a la forma de vestir, o sea, si como dijeron, si estamos conscientes de que incluso, o sea, los metaleros, sean hombres o mujeres, caemos en un cierto rechazo por cómo lucimos. El problema aquí es que con las mujeres pues todavía hay una doble estigmatización, ¿no? O sea, yo jamás he escuchado que a un hombre, o sea, a un hombre metalero, por cómo se viste, se le diga, este men va a buscar novias, ¿no? Va a buscar chicas al concierto. Y a una mujer sí, ¿no? O sea, inmediatamente por la ropa dice, es que trae la falda, es que trae los tacones, es que trae el maquillaje, ¿no? Y si trae una playera de una banda, en ese momento, o sea, no solo además de cuestionar su sexualidad, sino recaemos en lo de la autenticidad, ¿no? O sea, como que siempre estamos cayendo en los mismos puntos una y otra vez, ¿no? Entonces es algo que deberíamos cuestionarnos el por qué lo hacemos, porque, como decía, igualmente, incluso otras mujeres lo llegamos a hacer, ¿no? Ya sea como las chicas o los comentarios de las chicas que mencionó Rita en su investigación, o como los que yo también encontré al hacer este análisis. Gracias. Leo un último comentario que estamos teniendo y que es una felicitación de Cristina Solís. Dice, teniendo en cuenta la realidad latinoamericana que vivimos, me parece muy bien fundamentadas sus ponencias y muy enriquecedoras asimismo. Asimismo, facilitan la comprensión de nuestro papel dentro de la escena y cómo funciona realmente, omitiendo el romanticismo que hemos creado alrededor del mismo. Felicidades, chicas, muy buenos temas. Bueno, ahorita ya cerramos con esto los comentarios. Quiero dar los agradecimientos por tener en esta mesa, esta sesión del seminario en los estudios sobre heavy metal. Agradecimiento especial. Bueno, antes quisiera mandar saludos hacia todos los que nos estuvieron escribiendo. Los comentarios siempre fueron de felicitación, de saludos. Por ahí leí que obviamente todos los que estamos en Ciudad de México, desde Sonora, Puebla, Toluca, León, Tasco, en Cancún, y hacia afuera de México, Colombia, Guatemala, Argentina, muchas gracias. Si alguno se nos va, mil disculpas, lo leemos rápido y estaremos respondiendo ahí en las redes sociales, en el Facebook. Y agradecemos por haber tenido esta reflexión. Al espacio, volvemos a agradecer a José Luis para el despacho, director del Museo Universitario del Chopo, a Mariana Palermo, jefa de Servicios Pedagógicos del Colegio de San Ildefonso, al maestro Benjamín Juárez Echenique, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston, por dar espacio al seminario. Especial agradecimiento hacia el coordinador de este seminario, al etnomusicólogo Alfredo Nieves. Agradecimiento a Ilse por haber organizado toda esta mesa y pues obviamente un especial agradecimiento a Ana Cristina Durán, a Olivia Domínguez y a Rita Usnaya por todas sus ponencias. Recuerden que esta fue la sesión de Sirenas a Músicas, representaciones femeninas en el metal, una perspectiva local.
Muchas gracias. Adriana, perdón, ¿puedo leer una pequeña reflexión que hice para terminar mi trabajo de titulación? Claro que sí. Y si mi señal me lo permite, son 2 párrafos, y los comparto. Desde que comenzó a brotar en mí la idea de titularme con una pesquisa relacionada a la música metal, sin haber definido desde un principio que sería específicamente sobre las metaleras, hasta el momento en que estoy concretando este trabajo, pasaron aproximadamente 2 años y medio. Ahí tardé un poquito. Tomando en cuenta que en México son asesinadas de 8 a 11 mujeres al día, sin mencionar las que son acosadas, violadas o violentadas física o psicológicamente, fueron asesinadas por lo menos 10.032 mujeres mientras yo escribía esta tesis. Y en el contexto de la pandemia por COVID-19, las cifras van en aumento, ya que miles se encuentran en cuarentena junto a sus agresores. A todas ellas las recuerdo y las nombro. Ser mujer en México es una lucha diaria en la que justamente miles pierden al año. Y ser metalero comenzó precisamente como una resistencia ante un sistema que los excluía y los arrinconaba en pequeños espacios. Para este trabajo analicé las declaraciones de alrededor de 26 metaleras. Entrevisté a Rose, Saraí, Cari, May, Ángela, Alejandra y Jimena. Además, a través de los paneles de discusión que presencié, obtuve testimonios y puntos de vista de Olivia Domínguez, Bianca, Alejandra Mavir, Fátima, Irma, Marcela, Paola, Prudence, Jersey, Lorena, Verónica, Elizabeth, Caro, Luisa, Karina, Consu, Paola, Gata y Valís. Y extiendo lo que voy a decir pues a mis compañeras, Ana Cristina, a Ea, a Adriana, a Olivia ya la mencioné, a mis compañeras del conversatorio, a Iris, a Jessica, a Ariadna, a María Bernal, a Daniela, etc. Tengo para mí que cada vez que reflexione en lo que resistir significa, recordaré a cada una de ellas, pues qué mejor ejemplo de aguante, afán y de nuevo que ser mujer metalera mexicana. Muchas gracias y cerramos con esta última reflexión que nos acaba de leer Rita y dedicar de alguna manera. Recuerden que esta fue la sesión de Sirenas a Músicas, representaciones femeninas en el metal, una perspectiva local. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y siguiendo y gracias por sus comentarios. Sí. Muchas gracias a ti también, Adriana, por la moderación. Gracias. Lo hiciste excelente. Gracias.